dividido entre 20,07, que nos da 4,55. Estos serían segundos. Sí, entonces, de esta manera, pues ya tenemos los tres literales que nos están solicitando en este ejercicio, ¿sí? Tanto la altura máxima, el alcance máximo y el tiempo de permanencia en el aire. Este tiempo lo podríamos haber resuelto igualmente con el eje Y, pero si lo usamos el eje Y va a ser un poquito más complicado. Entonces, por esa razón es que cuando se habla del tiempo es preferible usar el eje X, debido a que los cálculos para el eje X son más sencillos, debido a que se mantiene un movimiento uniforme, no un movimiento variado como se lo hace en el eje Y. Ahora va a haber casos como este en los que simplemente les solicitan esto, altura, alcance o tiempo, pues se puede ocupar las fórmulas que ya que les mencioné hace un momento, que son directas para encontrar estas variables o estos datos, ¿ok? Entonces hasta ahí tenemos ya este ejercicio. Vamos a ver el, el siguiente que les tengo preparado acá para la clase de hoy. Tengo algo muy parecido, que es prácticamente Profe, un ejercicio igual con diferentes datos. Dime. profe, Dime. veo la pantalla en blanco, no veo nada de lo que está haciendo. Actualiza tu dispositivo. Yo estoy de la misma manera que ustedes viéndolo y sí lo veo. O sea, profe, ¿cómo lo actualizo? Cierra sesión y vuelve a ingresar. Ya yo te permito ingresar, no hay problema. Ya, profe. Anda, anda. Entonces, a ver, ya tenemos este. Vamos a ver el que sigue, el siguiente ejercicio que les tengo aquí planteado. Sí, vamos a ver el siguiente ejercicio. Es muy parecido a lo que tenemos o lo que teníamos en el otro. Acá nos dice se dispara un proyectil con una velocidad inicial de 80 metros por segundo y un ángulo de 30 grados por encima de la horizontal. Calcular posición y velocidad después de los 6 segundos, tiempo para alcanzar la altura máxima y alcance horizontal. Entonces este ejercicio es un poquito más complejo. Entonces vamos a resolverlo. Entonces primero un gráfico. Sí, el gráfico les va a ayudar a identificar un poco el movimiento. Entonces tenemos más o menos algo así. Nos dice que este ángulo de aquí es de 30 grados. Esta velocidad de acá es de 80 metros por segundo. Y nada más. Entonces necesitamos para el literal A la posición y velocidad después de los 6 segundos. Entonces eso, aquí lo que vamos a hacer es dividir el trabajo. O lo que vamos a hacer acá es dividirlo en ejes. En eje X y en eje Y. Así como lo estábamos haciendo anteriormente. Entonces, si lo vamos a dividir por ejes, pues tenemos que en el eje X vamos a tener un movimiento uniforme, para el eje Y un movimiento variado. Por lo tanto, vamos a ir calculando, vamos a calcular para empezar las velocidades para cada uno de los ejes. La velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y. Esto lo calculamos a través de las funciones trigonométricas, que sería el módulo por el coseno en el caso del X y el módulo por el seno en el caso del Y. Entonces tenemos ya esta parte. Vamos a ver cuánto nos sale. Sería 80 por el coseno de 30 grados, que nos da 69,3 metros por segundo. Y en el otro caso sería 80 por el seno de 30 grados, que nos da 40 metros por segundo. Entonces ya tenemos ahí las rapideces para cada eje respectivamente. Sí. A partir de esto podríamos hacer los demás cálculos. Sí, los demás cálculos. La posición y la velocidad después de los 6 segundos. Entonces, la posición lo puedo calcular en el eje X, entonces vamos a calcular en el eje X. Tenemos que la velocidad en X va a ser igual a la posición en X dividido por el tiempo.
De aquí yo quiero la posición en X, entonces sería la velocidad en X multiplicado por el tiempo. Recuerden, la velocidad en X va a mantenerse constante. Por lo tanto, simplemente ocuparía el 69.3 multiplicado por los 6 segundos. Por lo tanto, la posición en el eje X va a ser el 69.3 multiplicado por 6, que nos da 415.8. 415.8 metros. Esa es la posición en el eje X. Ahora, para el eje Y necesitamos las fórmulas de movimiento variado. Por lo tanto, vamos a ocupar la fórmula de la distancia. ¿Sí? Entonces, tendríamos que la distancia en el eje Y va a ser igual a la velocidad inicial en el eje Y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Recuerden que esta fórmula ya les había indicado. De aquí disponemos de todos los datos. Simplemente lo que vamos a hacer es ir reemplazando. La velocidad en el eje Y inicial tenemos que es de 40, que ya lo calculamos. El tiempo es de 6. Y acá tendríamos menos un medio por 9.8 por 6 al cuadrado. Vamos a ver cuánto nos sale esta posición en el eje Y. A ver, vamos a ver cuánto nos sale esto. Tendríamos 40 por 6 menos un medio que multiplica a 9.8 y por 6 al cuadrado. Nos da 63.6. Entonces tenemos que son 63.6. ¿Sí? Y obviamente, bueno, para ubicar la posición como vector, pues simplemente ubicaríamos sus componentes en X y su componente en Y. Su componente en X es 415.8 en Y y sería más 63.3 en J. Metros, ¿no? Estamos hablando de posición. Y ya lo tenemos a la posición resuelta, que en este caso, en este ejercicio va a ser la parte más complicada, el literal A, porque literal B y literal C ya lo vamos a resolver rápidamente. Sí, vamos a continuar con la parte del literal A que aún nos falta, que sería la velocidad después de los 6 segundos. La velocidad en X ya lo sabemos, que como les había dicho varias veces, les he recalcado varias veces, no cambia. Por lo tanto, la velocidad en el eje X va a ser 69.3 durante toda la trayectoria. Lo que va a ir cambiando va a ser la velocidad en Y. Entonces, eso es lo que tendríamos que calcular, nada más. Eso lo podemos calcular a través de las respectivas fórmulas. ¿Sí? Entonces, lo que haríamos es hacer el respectivo cálculo, ¿no? Aquí, por favor, copien esto rápidamente para ir continuando con lo que nos hace falta. Sí, avancen esto rápidamente para continuar con el siguiente literal. Ya tenemos para continuar con este literal que nos hace falta. Entonces vamos a hacer justamente la velocidad para el eje Y a los 6 segundos. Entonces, para eso vamos a ocupar igual así mismo una de las fórmulas del movimiento uniformemente variado. Entonces, en este caso sería la velocidad en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo, que lo vamos a reemplazar. Tenemos la velocidad en Y va a ser igual a velocidad inicial era 40 menos 9.8 multiplicado por 6. Y la velocidad en Y va a ser igual a acá. Tenemos que es 40 por 9.8, perdón, 40 menos 9.8 multiplicado por 6, que sería menos 18.8. Entonces este valor negativo se da debido a que ya está en la parte de la caída. Entonces tenemos que la velocidad a los 6 segundos va a ser igual a el 69.3 en I menos 18.8 en J. Esto en metros por segundo. Ya tenemos el literal A completo, tanto la posición como la rapidez. Ya está literal A completo. De aquí nos faltaría literal B y literal C, que no son más complicados que esto. Esta parte aquí era la más complicada.
Ahora, para eso, para el tiempo podríamos ocupar exactamente esta misma fórmula que estamos usando acá. Solamente que tenemos que tomar en cuenta un detalle. Ya les explico qué detalle vamos a usar ahí. A ver, entonces, para el literal B lo que vamos a hacer es, recuerden que en el instante que el proyectil alcanza la altura máxima, el objeto se detiene momentáneamente, hablando del eje Y, ¿no? En el eje X, como les he recalcado, no va a cambiar nunca la rapidez, pero en el eje Y se detiene momentáneamente en el momento en el que llega a su alcance máximo. Por lo tanto, para esta parte la velocidad en Y va a ser igual a cero. Entonces, si aplicamos la misma fórmula que tenemos en la parte inicial, podemos determinar el tiempo. Entonces, tendríamos que es la velocidad en Y igual a la inicial en Y menos gravedad por tiempo. Reemplazando los datos, aquí tendríamos que la velocidad en Y es cero, que va a ser igual a velocidad inicial en Y, que es 40, menos 9.8 multiplicado por el tiempo. Y aquí tendríamos que hacer el respectivo despeje. El 40 pasaría a restar, o el 9.8 sumar, mejor así, sería 9.8 por el tiempo igual a 40. De aquí el 9.8 va a pasar a dividir, tendríamos 40 dividido entre 9.8, que nos va a dar aproximadamente 4. 40 dividido entre 9.8, que nos da 4,08. Entonces, eso quiere decir que a los 4,08 segundos, el proyectil está a su altura máxima. Sí, a su altura máxima. Y con eso ya tenemos el literal B. Tomen en cuenta la aclaración que les estoy diciendo, ¿no? O el detalle. Que en el instante en que el objeto o que el proyectil alcanzó su altura máxima, la velocidad en Y es igual a cero. En ese instante nada más. Y solo en Y. En X se mantiene constante, como varias veces ya les estoy recalcando. En X vamos a mantener velocidad constante siempre durante todo el movimiento del objeto. ¿Sí? Bueno, hasta ahí ya tenemos literal A y literal B. Para el literal C va a ser sumamente sencillo, aplicación de una fórmula que ya les indiqué anteriormente, que es la fórmula del alcance máximo, que no hay mucho problema por aplicar esa fórmula, simplemente reemplazar datos y llegar a la respuesta. ¿Sí? Nada más lo que haríamos es reemplazar los datos y llegar a la respuesta. O también en su defecto, a ver, no, necesitaríamos el tiempo de vuelo para ocupar de la otra forma que es más fácil, pero como no disponemos del tiempo de vuelo que sería o bueno, pues sí lo tenemos de hecho, ya les indico y de paso aprovecho indicándoles esto, para que se haga más fácil todavía hacer el cálculo de esto. A ver, vamos a ocupar la parte de acá arriba. A ver, tomemos en cuenta una cuestión. Entonces, esto ya les había indicado, quiero igual hacerles de acuerdo. Cuando se maneja un movimiento parabólico, vamos a tener una particularidad, que el tiempo en el que sube es el mismo tiempo en el que baja. Eso, eso nos quiere decir que, eso nos quiere decir que los 4,08 segundos que le tomó en subir hasta su altura máxima, le va a tomar en bajar, exactamente igual. Entonces, eso se lo toma como normalmente se lo suele llamar como tiempo de subida y el otro como tiempo de bajada. Entonces, lo que les estoy indicando acá, que el tiempo de vuelo va a ser igual a 2 veces el tiempo de subida o 2 veces el tiempo de bajada, que son los mismos. Entonces esto sería 4 por 2, 4,08 multiplicado por 2, que nos va a dar 8,16. Y ese es el tiempo total de vuelo. Es decir, el tiempo en el que el proyectil alcanzaría su distancia horizontal máxima. Por lo tanto, a partir de este tiempo podríamos calcular el alcance, que es con la velocidad, a partir de la velocidad, ¿sí? El alcance máximo sobre el tiempo de vuelo. De aquí tendría que el alcance máximo va a ser igual a la velocidad en X por el tiempo de vuelo.
Reemplazando, bueno, ya nada más teníamos que hacer el respectivo reemplazo con la velocidad en X que ya la calculamos hace un rato. Entonces nos quedaría que el alcance máximo va a ser igual a la velocidad en X, que ya la calculamos, que era 69.3, multiplicado por el tiempo que lo acabamos de calcular, que es 8.16. Por lo tanto, este alcance máximo va a ser igual a 500, perdón, a 565.23 metros. Entonces ahí ya tendríamos resuelto este ejercicio. Ahora, obviamente, esto también lo pudieron haber hecho aplicando la fórmula que les indicaba, la fórmula del alcance máximo como tal.